Vamos a hablar entonces de economía y finanzas. El día de hoy vamos a hablar sobre contrataciones de compras públicas. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos están, días. Carla, Carlos? Muy buenos Exactamente, días. sí. Hoy vamos a decirle al público cómo venderle al Estado, qué requisitos tiene que cumplir. Para eso estamos con el señor Mario Monguilardi, él es presidente de la Comisión de Contrataciones y Compras Públicas de la Cámara de Comercio de Lima. Buenos días, señor Monguilardi, gracias por venir al programa. Señor Monguilardi, si tengo una MIPE, ¿qué requisitos debo cumplir para venderla al Estado? La ley establece una serie de requisitos que hay que cumplir, que no son tantos como aparentemente el público piensa. Hay cifras que nos demuestran de que las MIPES tienen una participación muy importante en las compras del Estado. Solamente le doy dos cifras que pueden ilustrar esto. De aproximadamente 27.000 empresas que contrataron con el Estado a octubre del año pasado, más de 20.000 eran MIPES. De los casi 14.000 millones de soles que se contrataron, también a octubre, por cifras del Ministerio de la Producción, el 54% correspondían a MIPES. Esto nos indica pues que las MIPES tienen una fuerza y tienen la capacidad como para poder abastecer al Estado. En mi opinión todavía existe una gran posibilidad para otras que no han visto la posibilidad de entrar en este mercado. Ahora, encontrar la información para acceder justamente a venderla al Estado es fácil. ¿Dónde se puede conseguir? Yo creo que con un poco de empeño y en ese sentido los empresarios y los emprendedores nos han demostrado pues las habilidades que tienen. Información existe y es fácilmente accesible. Por ejemplo, si estamos hablando de entidades, la Cámara de Comercio tiene un programa que se llama Provéele al Estado, donde asesora a las empresas, les brinda capacitación, les brinda información. El mismo Ministerio de la Producción también tiene una dirección de MIPES, también uno puede encontrar información en el mismo organismo supervisor de las contrataciones con el Estado, ¿no? Entonces, información existe, inclusive en la misma red, ¿no? O sea, a través de las páginas web de esas instituciones uno puede acceder no solamente a la legislación, sino a las oportunidades que existen, ¿no? Yo le preguntaba este tema de la información porque los procesos de adquisición de bienes se adjudican en promedio con solo 1,7 postulantes. Sí, eso es verdad. Y esa es una agenda que está pendiente. Y ese es un tema básicamente de Estado. O sea, lo que hay que hacer ahí es el fomentar la participación de las MIPES dentro del mundo de las contrataciones públicas. Es bueno mencionar de que el gobierno ya tomó una iniciativa a este respecto. Presentó un proyecto de ley para modificar la actual normatividad respecto a las contrataciones públicas. Por ejemplo, algo muy simple. ¿Qué hacemos pidiéndole a una MIPE una carta fianza de seriedad de oferta? Las MIPES difícilmente tienen acceso pues al sistema financiero y cuando los tienen les es sumamente caro. La normatividad anterior no exigía este requisito porque ya existe una penalidad si uno no cumple con firmar el contrato, que es su inhabilitación para contratar con el Estado. Entonces estamos doblemente penalizando cuando en verdad lo que tenemos que hacer es fomentar la mayor participación de las MIPES. Ahora, el sistema obviamente, como usted dice, es perfectible. ¿Qué iniciativas está haciendo este nuevo gobierno para facilitarle justamente a las MIPES el ingreso al sistema de compras públicas del Estado? Bueno, si no me equivoco, a principios de noviembre del año pasado presentó una iniciativa legislativa para modificar la ley de contrataciones. Lamentablemente no se vio en esa legislatura, yo espero que se vea en la siguiente porque contiene pues correcciones que se hicieron buscando una mayor participación de postores. O sea, no es aceptable que la mayor parte de las adquisiciones que hace el Estado se adjudiquen con 1.7 postores, pues. Tenemos que fomentar mayor número de postores. Hay que convencer a la gente de que es posible participar en el Estado. Y
hay cosas que son interesantes. O sea, de 27.000 empresas que contratan con el Estado, más de 20.000 son MIPES. ¿Cuál es el proceso que debe seguir una MIPE? Si les podemos explicar al público que nos está viendo, si tiene una MIPE, ¿qué pasos debe seguir? Desde el punto de buscar la información hasta presentarse ya para una licitación. Bueno, en mi opinión tienen que hacer, digamos, 3 cosas preparatorias. En primer lugar, tiene que informarse cuál es el marco regulatorio, o sea, cuál es la ley que está rigiendo las compras públicas. Para eso existen pues hasta cursos virtuales, o sea, uno puede acceder a la página web de OCE y ahí va a encontrar cursos donde te van a dar información sobre cuáles son la normatividad que se aplica. Eso para que conozcas cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones. O sea, es básico que el emprendedor conozca esto. Segundo lugar, lo que tiene que hacer es evaluar a su empresa o evaluar la operación que tiene. Entonces, una vez que tiene una evaluación, decir, ok, yo puedo entrar a una licitación pública, tengo las capacidades, tengo los recursos financieros, tengo el volumen de producción. De repente no, pero sí puedo acceder, por ejemplo, a una menor cuantía. Entonces, evaluemos la empresa. Y finalmente, evaluemos el producto. En el tema de contrataciones públicas no es como en el sector privado, es otra dinámica. No se trata de que yo tenga un producto y salgo a venderlo, no. Lo que tenemos que hacer es adaptar nuestro producto a las especificaciones técnicas que las entidades establecen. Ahora, muchas MIPES, muchos empresarios dicen, no, al Estado tengo que venderla en grande, y no es tanto así, y si fuera así, también tienen la posibilidad de formar consorcios entre empresas del mismo tamaño, o también asociarse a empresas más grandes, ¿verdad? Efectivamente, pero para correr hay que aprender a caminar, ¿no? Entonces, para poder crecer sanamente, hay que, en mi opinión, empezar por lo básico. Entonces, si yo tuviera una MIPE, empezaría pues con las adjudicaciones de menor cuantía, iría subiendo a adjudicaciones directas y así sucesivamente en monto hasta llegar pues a licitaciones públicas. Las empresas no nacen de la noche a la mañana grandes, ¿no? Se van desarrollando y claro, uno tiene que poder cumplir con sus obligaciones, porque el tema de abastecer al Estado es muy serio, estamos hablando de fondos públicos. Entonces, si uno no cumple con su obligación, es penalizado. ¿Qué tipo de bienes compra el Estado? El Estado es el comprador más grande que existe en el país y compra prácticamente todo, pero así todo. Estamos hablando de gobiernos municipales, estamos hablando de gobiernos regionales, del gobierno central, de empresas públicas, compran de todo, pueden comprar desde un papel hasta un tomógrafo, ¿no? Entonces, oportunidades hay. Y hay, como decía hace unos minutos, ya hay 20.000 MIPES que están vendiéndole al Estado. Y existen oportunidades porque, como usted bien dice, se adjudican la mayor parte de los procesos con 1.7 postores. Es poquísimo, ¿verdad? Es poquísimo, pues. O sea, ahí hay un problema que hay que atacar y yo creo que la iniciativa que ha presentado el Ejecutivo debe ser vista por el Legislativo, ¿no? Imagino que hay algunos procesos en los que se presenta uno. Efectivamente, uno. Ahora, he escuchado voces que dicen, bueno, es que no debería adjudicarse con un solo postor. Pero la realidad, los que estamos en el día a día de esto, decimos, oye, si no vas a permitir adjudicar con un postor, entonces el Estado no va a poder comprar, porque lo que le está faltando es oferta. Señor Mongilardi, me dicen que tenemos que ir a una pausa. Antes de ir a la misma, los dejo con la cotización del dólar y el euro. Volvemos. Seguimos conversando con Mario Mongilardi, presidente de la Comisión de Contrataciones y Compras Públicas de la Cámara de Comercio de Lima. Señor Mongilardi, el sistema es perfectible. Usted nos comentaba que en noviembre que el actual gobierno ya ha presentado algunas propuestas para realizar cambios en el sistema de contrataciones y compras públicas. ¿En qué consisten estas y qué es lo que se espera? Bueno, lo que nosotros esperamos es que estas sugerencias que ha hecho el Ejecutivo sean aceptadas por el Legislativo. ¿Qué tipo de sugerencias son? Por ejemplo,
reestablece la doble instancia, o sea, la entidad, lo que se busca es que haya un equilibrio entre el comprador y el vendedor. Hoy, ¿cómo estamos? Por ejemplo, si yo no estoy de acuerdo con un resultado de un proceso, debería tener la posibilidad de irme a una segunda instancia para resolver esta controversia. Hoy la controversia es resuelta por la misma entidad, lo cual no es precisamente una garantía pues, de imparcialidad. No es lo ideal. No es lo ideal. Debemos regresar al sistema anterior, donde sí teníamos la posibilidad de que si no estoy de acuerdo y creo que mis derechos han sido vulnerados, tener la posibilidad de irme a otra instancia, ¿no? Ese es un tema. El otro tema también que es serio es, por ejemplo, cuando uno hace un contrato con el Estado puede comprarte 25% más, pero también puede comprarte 25% menos. Entonces, la verdad ahí hay un tema muy problemático, porque uno tiene que prepararse para poder comprar sus materias primas y fabricar o importar en el caso que lo sea. ¿Y eso ¿no? puede ser modificable una vez que ya se firma o se adjudica la licitación? Lamentablemente hoy sí. Pero eso está mal, porque si yo me adjudico, digamos, una licitación y compro la materia prima para fabricar el producto que le voy a vender al Estado, de la noche a la mañana pueden decirme quiero el 25% menos, o el 25% más, y no voy a poder cumplir quizá. Exactamente. Entonces, ahí estamos en dos situaciones. La primera es, si me compran más y yo no tengo la capacidad, porque no tenía pues pensado que me iban a comprar 25% más, simplemente incumplo el contrato. Y tengo todas las penalidades que pueden llegar hasta mi inhabilitación para contratar con el Estado. Entonces, tiene que haber un equilibrio, pues. ¿Qué hago yo con esa materia prima si no me compran ese 25% adicional? O en el caso inverso, que solamente me compran el 75%. ¿Qué hago yo con ese 25% adicional? Que me he preparado. Inclusive hay algunos sectores, como por ejemplo, cuando alguien le vende medicamentos al Ministerio de Salud, vienen rotulados. Y dice, por ejemplo, Minsa prohibida su venta. O sea, ni siquiera se lo puedes vender a otro canal. Entonces, eso es algo que se debe corregir. Bueno, tal parece que a veces se ponen trabas y no se facilita el tema. ¿Qué otras modificaciones se están proponiendo? Ya, una que tiene que de todas maneras tiene que aprobarse es la eliminación de la carta fianza de seriedad de oferta para las MIPYs. Ese es un tema que se ha discutido bastante también, ¿verdad? Es que no tiene ningún sentido pues, que sean doblemente penalizadas si es que no cumple con sus... Pero ¿cuál es el nivel, por ejemplo, de incumplimiento de empresas que se adjudican licitaciones en el Estado? Me imagino que el pedir una carta fianza viene por este lado, ¿no? La carta fianza de seriedad de oferta se presenta junto con tu oferta. Claro. Y eso lo que hace es garantizar que tú firmes el contrato. Si no firmas el contrato, te ejecutan la carta fianza y te inhabilitan. Pero como tú ves, hay una doble penalización. O sea, ya la inhabilitación en la ley anterior fue suficiente como para poder disuadir a empresas que se presenten con ofertas que eran muy agresivas y finalmente no firmaban el contrato. ¿Y qué les pasaba? ¿Solamente se les inhabilitaba? Inhabilitaba. O sea, yo podía hacer eso, podía formar otra empresa y volver a postular al Estado. No, mira que no se puede, porque la ley es bien clara. No solamente está inhabilitada la empresa, sino está inhabilitada los apoderados, los gerentes y los socios o dueños de las empresas. O sea, no es tan fácil. Perfecto. Señor Mongilardi, para terminar, 3 tips para las empresas en cuanto a venderla al Estado. Ya. Unos secretos, unas recomendaciones. Ok, yo diría que es un tema mental. Venderla al Estado no es sencillo, pero tampoco es lo difícil que dice. El emprendedor peruano puede hacerlo, hay 20.000 emprendedores que lo están haciendo, quisiera que hubieran pues 80.000 o 800.000 emprendedores que pudieran hacerlo. Es un tema mental, decidámonos hacerlo en primer lugar. Segundo lugar, evaluemos nuestras posibilidades y finalmente tomemos el riesgo. El Estado hoy es muy buen pagador. No es como antes, del perro muerto, de que no te pagan nunca. No. Hay fechas límite que se imponen para pagar, ¿no? Felizmente la ley anterior y la actual también lo recoge,
establece pues que no se puede programar una licitación si es que tú no tienes los fondos, bajo responsabilidad del titular del pliego. Y una cosa que es muy importante, sobre todo para las pymes que vienen del día a día, ¿a cuánto tiempo paga el Estado? Si yo licito con el Estado, le doy el servicio, ¿cómo es el proceso? ¿Hay un adelanto, la mitad antes, la mitad después, se paga todo al final? Dependiendo si estamos hablando de obras, si estamos hablando de servicios, si estamos hablando de bienes. La mayor parte son bienes. En el caso de bienes, el pago es contra la presentación del expediente de cobranza, que incluye pues la conformidad del bien que es entregado. Esto puede tardar pues una semana y depende ya del tipo de acuerdo que tú hayas llegado con tu cliente, ¿no? Pero yo te puedo decir, en mi experiencia, las empresas, o sea, el sector público está pagando antes de las fechas. Mejor que el sector privado, que a veces Mejor. paga en 60, 90, 120 días algunos. Mejor que es más, el sistema financiero se acerca a ti y te dice, ¿tienes facturas del Estado? Yo te adelanto el dinero. Ya se acabó esa lamentable costumbre de que el Estado no pagaba. No, el Estado paga. Muchas gracias por venir el día de hoy, señor Mongilardi. Esperamos Encantado. tenerlo muy pronto. Eso fue todo por el día de hoy. Conmigo es hasta el lunes. Los dejo con los resultados de la bolsa del día de ayer.